Los demonios obran de tal manera que las cosas que no existen aparecen a los hombres como si fueran reales. Lactancio. Estaba lejos de mi hogar, y el hechizo del mar de Oriente se apoderó de mí. En el crepúsculo lo escuchaba rugir contra las rocas, y sabía que se hallaba justo al otro lado de la colina, donde los sauces se retorcían bajo el cielo despejado y las primeras estrellas de la tarde. Y puesto que mis antepasados me habían convocado a la antigua ciudad que yacía más allá, proseguí mi marcha por la nieve recién caída y poco profunda, por el camino que ascendía solitario hasta donde Aldebarán titilaba entre los árboles, en dirección a la antiquísima ciudad que jamás había visto, pero que tantas veces había soñado. Era el tiempo del Yule, que los hombres llaman Navidad, aunque en su corazón saben que es más antigua que Belén y Babilonia, más antigua que Memphis y que la propia humanidad. Era el Yule, y por fin había llegado a la antigua ciudad marinera, donde mi pueblo había vivido y celebrado su festividad en los tiempos antiguos, cuando el rito estaba prohibido, donde hicieron jurar a sus hijos que una vez cada siglo mantendrían la tradición para que los secretos primordiales no cayesen en el olvido. Los míos eran un pueblo antiguo, incluso cuando esta tierra fue colonizada 300 años atrás, y eran extraños, pues habían venido como gentes oscuras y furtivas desde los jardines opiáceos meridionales rebosantes de orquídeas, y habían hablado otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y ahora se hallaban dispersos y solo participaban en los ritos arcanos que ningún mortal podía comprender. Aquella noche, solo yo regresé a la vieja villa pesquera, como ordenaba la leyenda, porque solo los pobres y los solitarios recuerdan. Entonces, más allá de la cresta de la colina, vi desplegarse Kingsport, helada en la penumbra. La nevada Kingsport, con sus antiguas veletas y campanarios, crestas de los tejados y chimeneas, muelles y pequeños puentes, sauces y cementerios, interminables laberintos de callejuelas empinadas, angostas y serpenteantes, y la vertiginosa cima central coronada por la iglesia que el tiempo no se atreve a tocar. Incesantes marañas de casas coloniales, amontonadas y esparcidas en todos los ángulos y niveles, como los bloques desordenados del juego de un niño. La antigüedad planeaba con sus alas grises sobre los aguilones y tejados a dos aguas, blanqueados por el invierno. Ventanas de abanico y otras de pequeños cuarterones se encendían en el frío crepúsculo para unirse a Orión y a las estrellas ancestrales. El mar batía contra los muelles carcomidos. El mar secreto, inmemorial, del que habían venido nuestras gentes en los tiempos antiguos. En la parte más alta del camino se alzaba una cima aún más elevada, desolada y azotada por el viento, y vi que era un cementerio donde las negras lápidas asomaban de un modo macabro entre la nieve, como las uñas putrefactas de un cadáver gigantesco. El camino sin rastro de huellas estaba sumido en la soledad, y a veces me parecía oír a lo lejos un crujido estremecedor, como el de una horca mecida por el viento. Habían ahorcado a 4 de mis antepasados por brujería en el año 1692, pero no sabía dónde exactamente. Cuando el camino descendía por la ladera que daba al mar, esperé encontrarme con el bullicio de la aldea al anochecer, pero no los oí.
Entonces pensé en la fecha en la que estábamos y comprendí que aquella vieja gente puritana bien podrían tener costumbres navideñas diferentes a las mías, centradas en la oración, el silencio y la devoción junto al hogar. Así que a partir de aquel momento dejé de esperar bullicio ni la aparición de ningún caminante, sino que seguí bajando bordeando granjas silenciosas e iluminadas y sombríos muros de piedra, hasta donde los letreros de las antiguas tiendas y tabernas marineras crujían con la brisa marina, y las grotescas aldabas de portales columnados relucían a lo largo de desiertos callejones sin empedrar, a la luz de las pequeñas ventanas encortinadas. Había visto los planos de la ciudad y sabía dónde encontrar la morada de mis antepasados. Me dijeron que me reconocerían y me darían la bienvenida, porque la tradición del pueblo permanece viva desde hace siglos. Así que me apresuré por Back Street hasta Circle Court y a través de la nieve recién caída sobre la única acera de losas enteras que había en la ciudad, hasta donde Green Lane comienza detrás del mercado. Los viejos planos aún servían y no tuve dificultades, aunque en Arkham debieron de mentir cuando dijeron que los tranvías llegaban hasta allí. En cualquier caso, la nieve habría ocultado los raíles. Me alegré de haber decidido ir andando, ya que el pueblo revestido de blanco me había parecido muy hermoso desde la colina. Y ahora estaba ansioso por llamar a la puerta de los míos, la séptima casa a la izquierda en Green Lane, con un antiguo tejado en punta y un segundo piso que sobresalía de la fachada. Todo ello construido antes de 1650. Había luces en el interior de la casa cuando llegué, y vi por los cristales en forma de diamante que debía de haberse conservado casi intacta en su estado antiguo. El piso superior sobresalía sobre la estrecha calle cubierta de hierba y casi se encontraba con el voladizo de la casa de enfrente, formando una especie de túnel bajo el umbral de piedra donde no había ni rastro de nieve. No había aceras, y muchas casas tenían puertas elevadas a las que se llegaba por dos tramos de escaleras con barandillas de hierro. Era una escena extraña, y como yo era forastero en Nueva Inglaterra, nunca había visto nada parecido. Aunque me complacía, habría preferido encontrar huellas en la nieve, gente en las calles y algunas ventanas sin las cortinas echadas. Cuando golpeé la vetusta aldaba de hierro, me asaltó un cierto temor. Un miedo indefinido que se fue apoderando de mí. ¿Acaso por la peculiaridad de mis antepasados, por la desolación de la noche, o por el silencio anómalo de aquella vieja ciudad de curiosas tradiciones? Cuando abrieron en respuesta a mi llamada, me sobrecogió un miedo absoluto, pues no había oído ningún paso antes de que la puerta chirriase al abrirse. Sin embargo, el anciano de bata y zapatillas que se asomó al umbral tenía un semblante afable que me tranquilizó, y aunque me indicó con señas que era mudo, escribió un saludo arcaico y pintoresco con el estilete y la tablilla de cera que llevaba consigo. Me hizo señas para que entrara en una sala de bajo techo, iluminada con velas, con enormes vigas expuestas y un escaso y sobrio mobiliario oscuro propio del siglo XVII. Allí el pasado parecía cobrar vida, pues no faltaba ningún detalle. Había una chimenea cavernosa y una rueca en la que una anciana encorvada, envuelta en una holgada bata y tocada con una capota de ala honda, hilaba en silencio, de espaldas a mí, aún en ese día festivo. Una humedad indefinida parecía impregnar el lugar, y me asombraba que no ardiera fuego en la chimenea. Frente a la hilera de ventanas con cortinas, a la izquierda, se alzaba un banco de alto respaldo que parecía ocupado, aunque no lo podía asegurar. No me gustó nada de lo que vi.
y volví a sentir el mismo temor que antes me había sobrecogido. Ese miedo se intensificaba, pues cuanto más contemplaba el rostro afable del anciano, más me aterraba esa misma afabilidad. Los ojos no se movían y la piel era demasiado parecida a la cera. Al fin comprendí que no era un rostro, sino una máscara concebida con una astucia demoníaca. Pero aquellas manos flácidas, curiosamente enguantadas, seguían escribiendo con soltura en la tablilla, ordenándome que aguardase un tiempo antes de ser conducido al lugar de celebración del ceremonial. Señalando una silla, una mesa y un montón de libros, el anciano salió de la estancia. Y cuando me senté a leer, vi que aquellos libros eran muy antiguos y mohosos. Entre ellos destacaban las 1000 maravillas de la ciencia del extravagante Morrister, el terrible Sadducismus Triumphatus de Joseph Glanville, publicado en 1681, la espeluznante Daemonolatreia de Remigius, impresa en Lyon en 1595, y el peor de todos, el innombrable Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred, en la prohibida traducción latina de Olaus Wormius, un libro que jamás había visto, del que había oído decir cosas terribles. Nadie me hablaba, pero percibía el chirriar de los carteles bajo el viento de afuera y el zumbido de la rueca mientras la anciana seguía hilando en silencio, hilando sin cesar. La habitación, los libros y aquellas personas me resultaban siniestros e inquietantes. Dado que una antigua tradición de mis antepasados me había convocado, decidí prepararme para cosas fuera de lo común. Así que traté de leer, y pronto quedé atrapado, estremecido, en algo que hallé en ese maldito Necronomicon. Una idea y una leyenda demasiado horribles para la razón o la conciencia. Me inquieté, sin embargo, cuando creí oír el cierre de una de las ventanas que quedaban frente al banco de alto respaldo, como si antes se hubiera abierto sigilosamente. A continuación, me pareció escuchar un crujir que no procedía de la rueca de la anciana, pero no estaba tan seguro después de todo, ya que la mujer hilaba sin cesar y el viejo reloj se había puesto a tocar. Luego dejé de percibir la presencia de quienes estaban en el banco y permanecí inmerso en la lectura hasta el regreso del anciano. Ahora calzado con botas y vestido con un holgado atuendo antiguo, y se sentó en aquel mismo banco, de modo que ya no pude verle más. La espera era sin duda angustiosa, y ese libro blasfemo entre mis manos la hacía más difícil de soportar. Cuando sonaron las 11, el viejo se levantó, se acercó hasta un macizo arcón tallado que había en un rincón y extrajo 2 capas con capucha. Se puso una de ellas y con la otra envolvió a la anciana, que cesó su monótona labor. Entonces, ambos se encaminaron hacia la puerta exterior. La mujer avanzaba cojeando, casi arrastrándose, y el anciano, tras recoger el mismo libro que yo había estado leyendo, me hizo señas mientras se cubría con la capucha aquel rostro inmóvil o su máscara. Salimos al enmarañado laberinto de callejones de aquella ciudad increíblemente antigua, en la oscuridad de una noche sin luna. Avanzamos mientras las luces se iban apagando una a una tras las ventanas encortinadas. Y la estrella Sirio acechaba a la multitud de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todos y cada uno de los umbrales
para formar monstruosas procesiones dispersándose por las calles, pasando bajo los crujientes carteles de madera de los edificios de tejados arcaicos, de los de techumbre de juncos y de las viviendas con ventanas de vidrios romboidales, serpenteando por callejones empinados cuyas casas en ruinas se apiñaban y desmoronaban unas sobre otras, atravesando plazuelas y cementerios, donde la miríada de faroles que oscilaban en la marcha trazaban constelaciones grotescas y sobrenaturales. Me abrí paso entre aquella muchedumbre silenciosa, siguiendo a mis guías mudos, empujado por codos que parecían extrañamente blandos y apretado contra pechos y vientres anormalmente pulposos. Y no obstante, seguía sin ver un rostro ni oír una sola palabra. Aquellas procesiones espectrales subían, se deslizaban hacia arriba, más y más arriba, y vi que todas convergían al acercarse a una especie de encrucijada de callejones laberínticos en la cima de una elevada colina en el corazón del pueblo, donde se erguía una imponente iglesia blanca. Y ya la había visto antes desde lo alto del camino cuando miraba Kingsport a la luz del crepúsculo, y me había hecho estremecer, porque Aldebarán pareció posarse por un instante sobre el fantasmal chapitel. Había un espacio abierto alrededor de la iglesia. En parte era un camposanto con estelas espectrales, y en parte una plaza a medio pavimentar, casi barrida de nieve por el viento, bordeada de casas arcaicas de aspecto inquietante, con tejados en pico y hastiales salientes. Los fuegos fatuos danzaban sobre las tumbas, revelando un macabro espectáculo carente de sombras. Más allá del camposanto, allí donde las casas desaparecían, el parpadeo de las estrellas se divisaba por encima de la colina en el puerto. Sin embargo, la ciudad quedaba sepultada en la oscuridad. Solo de vez en cuando, un farol se veía oscilar por los callejones serpenteantes, buscando alcanzar atrasado a la muchedumbre que ya entraba silenciosamente en la iglesia. Esperé hasta que la multitud hubiera cruzado el oscuro umbral y también a los rezagados. El viejo tiraba de mi manga, pero yo estaba decidido a entrar el último. Finalmente entré, tras aquel hombre siniestro y la anciana hilandera. Al cruzar el umbral de aquel templo invadido por ignotas tinieblas, me volví una vez para mirar hacia el exterior. La fosforescencia del camposanto arrojaba un resplandor enfermizo sobre el empedrado de la plaza. Y de pronto me estremecí. Aunque el viento había despejado casi toda la nieve, frente a la puerta aún quedaban algunos restos, y al volver fugazmente la vista atrás, no vi rastro de huellas, ni siquiera las mías. La iglesia apenas se iluminaba a pesar de todos los faroles que habían entrado, pues la mayor parte de la congregación ya había desaparecido. Habían desfilado por las naves laterales entre los altos bancos blancos, hasta el acceso subterráneo de las criptas que se abría de forma abominable frente al púlpito. Se deslizaban por ella silenciosamente. Los seguí en silencio por los peldaños gastados que descendían a una cripta húmeda y sofocante. La cola de aquella sinuosa procesión de figuras nocturnas resultaba terrible, y al verlas arrastrarse para penetrar en una tumba venerable, me lo parecieron aún más. Entonces me di cuenta de que en el suelo de la tumba se abría un hueco por el que la multitud continuaba su descenso.
y de repente nos encontrábamos todos bajando por una ominosa escalera de piedra sin pulir. Una angosta escalera de caracol, húmeda y con un hedor singular que se enroscaba interminablemente hacia las entrañas de la tierra. Entre muros de rezumantes bloques de piedra y argamasa deshecha. Fue un descenso silencioso y aterrador. Y tras un largo tiempo, vi que los muros y escalones iban cambiando de aspecto, como si estuvieran tallados en la roca viva. Lo que más me perturbaba era que la miríada de pasos no producía sonido ni eco alguno. Tras un descenso que pareció durar eones, vi pasadizos laterales o galerías que se abrían desde ignotos abismos de tiniebla y que conducían hacia aquel pasaje vertical de sombrío misterio. Aquellos túneles se hicieron excesivamente numerosos, como impías catacumbas que albergaban una amenaza indescriptible, y su acre hedor de podredumbre se volvió casi insoportable. Supe entonces que debíamos de haber atravesado la montaña y pasado incluso bajo el suelo de Kingsport, y me estremecí al pensar en la antigüedad de aquella ciudad corrompida por un mal subterráneo semejante a un cadáver plagado de gusanos. Entonces vi el siniestro fulgor de una pálida luz y escuché el insidioso rumor de unas aguas tenebrosas. De nuevo sentí un escalofrío, pues no soportaba lo que la noche me había revelado, y lamenté con amargura que algún antepasado me hubiese convocado a este rito primordial. A medida que los escalones y el pasadizo se ensanchaba, oí otro sonido, el agudo y estridente chillido de una flauta decadente. Y de pronto se extendió ante mí el paisaje infinito de un mundo sepulto bajo las entrañas de la tierra. Una vasta orilla fúngica, iluminada por una columna que exhalaba una llama verdosa y enfermiza, y bañada por un ancho río oleoso que emanaba desde abismos espantosos e insospechados hasta perderse en las más negras cimas del océano inmemorial. Desfallecido y jadeando, contemplé aquel érebo profano de hongos titánicos, fuego leproso y aguas viscosas, y vi a las encapuchadas turbas formar un semicírculo alrededor de la columna de fuego. Era el rito de Yule, más antiguo que el hombre y destinado a sobrevivirle. El rito primordial del solsticio, que prometía la primavera tras las nieves. El rito del fuego y de las hojas perennes, del eterno verdor, de la luz y de la música. Y en aquella gruta estigia los vi celebrar el ceremonial. Adoraban la abominable columna de fuego y arrojaban al agua puñados de vegetación viscosa que brillaba con un resplandor verdoso y clorótico. Y también vi a un ente amorfo, encogido en las sombras, que soplaba una flauta de manera repugnante. Y al mismo tiempo me pareció oír aleteos repulsivos que provenían de la fétida oscuridad, donde mi vista no alcanzaba a ver. Pero lo que más me horrorizó fue aquella columna de fuego, brotando como un volcán desde las profundidades inconcebibles. No proyectaba sombra alguna como una llama normal y empapaba las rocas salitrosas del techo con una pestilente crosta verdosa semejante al cardenillo del cobre corroído. Porque en medio de aquella hirviente combustión no se desprendía calor, sino únicamente la helada humedad de la muerte y la descomposición. El hombre que me había guiado reptó hasta situarse justo al lado de la espantosa llamarada y trazó rígidos gestos ceremoniales hacia el semicírculo que tenía delante. En cierta fase del ritual,
Los congregados se postraban con sumisa reverencia, en especial cuando él levantaba sobre su cabeza el detestable Necronomicon que había traído consigo. Y yo me uní a todas aquellas adoraciones, pues había sido convocado a este ceremonial por los escritos de mis antepasados. En ese momento, el viejo hizo una señal al flautista oculto en la oscuridad. Y el flautista intensificó su débil sonido en una tonalidad distinta, desencadenando un horror súbito e inimaginable. Estuve a punto de desplomarme sobre la enmohecida tierra de líquenes, paralizado por un pavor que no era de este ni de ningún otro mundo, sino tan solo del vacío cósmico e insondable que separa las estrellas. De la negrura inconcebible más allá del centelleo gangrenoso de aquella llama fría, de las vastas regiones del Tártaro por las que se contorsionaba aquel río oleoso, siniestro, inaudito e insospechado, apareció danzando rítmicamente una horda de híbridos seres alados, amaestrados y domesticados, que ningún ojo cuerdo podría percibir ni ninguna mente en su sano juicio conservar en la memoria. No eran cuervos, ni topos, ni buitres ni hormigas, ni vampiros ni cadáveres humanos descompuestos, sino algo que no puedo ni debo evocar. Avanzaban con torpes aleteos, a medias con sus pies palmeados y a medias con sus alas membranosas. Y cuando alcanzaron a la congregación, las figuras encapuchadas los sujetaron y montaron sobre ellos, cabalgando uno tras otro a través de las honduras de aquel río tenebroso, hacia las fosas y galerías de terror, donde manantiales ponzoñosos engendraban desconocidas y espantosas cataratas. La vieja hilandera había partido con los demás, y el anciano se había quedado porque yo me había negado a tomar uno de aquellos seres y cabalgar como los demás. El amorfo flautista había desaparecido, pero dos de las bestias aguardaban pacientemente a un lado. Mientras me resistía a montarme, el anciano sacó su punzón y tablilla, y escribió que él era el auténtico heredero de mis antepasados, quienes habían fundado el culto de Yule en este lugar ancestral. Que estaba escrito que yo debía regresar y que quedaban aún por celebrarse los misterios más arcanos. Lo escribió con caracteres muy arcaicos, y aún seguía dudando cuando extrajo de entre sus holgados ropajes un anillo heráldico y un reloj, ambos grabados con las armas de mi familia, para demostrar que él era quien decía ser. Sin embargo, constituía una revelación espeluznante, pues yo sabía por viejos documentos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Al poco rato, el anciano se echó la capucha hacia atrás y señaló el parecido familiar de su rostro, pero aquello solo me hizo estremecer, porque estaba seguro de que se trataba de una diabólica máscara de cera. Los seres alados arañaban inquietos los líquenes y me di cuenta de que el anciano estaba a punto de perder la paciencia, cuando una de esas cosas comenzó a bambolearse y a escabullirse a trompicones. Él se volvió para detenerla, y con la brusquedad de su movimiento se le desprendió la máscara de cera de lo que debía de haber sido su cabeza. Y entonces, al ver a esa monstruosa pesadilla que me cerraba el paso hacia la escalera de piedra por la que habíamos bajado, me arrojé al oleaginoso río subterráneo que fluía burbujeante hacia las cavernas del océano, sumergiéndome en aquel fluido pútrido de horrores, nacido de las entrañas de la tierra, antes de que mis gritos enloquecidos atrajeran sobre mí a todas las legiones necróticas que moraban ocultas en aquellos abismos pestilentes. En el hospital,
me dijeron que me habían encontrado en el puerto de Kingsport, al borde de la hipotermia. Al amanecer, aferrado a un madero flotando a la deriva que el azar envió para salvarme. Aseguraron que la noche anterior había tomado el camino equivocado en lo alto de la colina y que había caído por los acantilados de Orange Point, algo que dedujeron por las huellas encontradas en la nieve. No supe qué decir, nada encajaba con mis recuerdos. Desde la ventana del hospital se divisaba un mar de tejados, de los cuales apenas 1 de cada 5 era antiguo. En las calles resonaba el rumor de tranvías y automóviles. Insistían en que aquello era Kingsport, cosa que no podía negar. Al caer en delirio, al saber que el hospital se encontraba junto al viejo camposanto de Central Hill, me trasladaron al hospital de St. Mary de Arkham, donde recibí mejores cuidados. Allí me sentía a gusto, ya que los médicos eran de mentalidad más abierta, y gracias a su influencia, logré acceder al ejemplar estrictamente custodiado del infame Necronomicon de Alhazred, en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Mencionaron algo acerca de una psicosis y convinieron en que lo mejor era que me librase de cualquier obsesión que me atormentara. Así que volví a leer aquel capítulo espantoso y sentí un escalofrío aún mayor al comprobar que, en efecto, no me era desconocido. Ya lo había leído antes, pese a lo que pudieran indicar las huellas que encontraron, y el lugar donde lo vi es mejor olvidarlo. Nadie en mis horas de vigilia podía recordármelo, pero mis sueños son aterradores, nacidos de frases que no me atrevo a repetir. Solo me atrevo a citar un párrafo, traducido lo mejor que pueda a partir del vulgar y enrevesado latín en el que está escrito. Las cavernas más profundas no están hechas para la contemplación de los ojos mortales, pues sus maravillas resultan tan insólitas como espantosas. Maldita la tierra donde los pensamientos muertos reviven en cuerpos aberrantes, y maldita la mente que carece de cabeza que la contenga. Sabiamente dijo Ibn Shakabak: bendita la tumba en la que jamás reposó un hechicero, y dichosa la ciudad nocturna que ya los cuentan entre sus cenizas. Pues antiguamente se dice que el alma de aquel que vendió su vida al diablo no se apresura a abandonar la arcilla de su osario, sino que nutre y pervierte al propio gusano que la devora, hasta que de la corrupción nace una existencia abominable, y las criaturas carroñeras de la tierra se vuelven astutas para hostigarla, y se agigantan monstruosas para infestarla. Grandes fosas son cavadas en secreto, allí donde los poros de la tierra deberían bastar, y han aprendido a caminar unos seres a los que solo les correspondía arrastrarse.